todos, bienvenidos a un nuevo programa de casos reales con San Juris. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro López Royo, un socio director de López Royo Abogados, especialista en Derecho Laboral y Penal. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Bueno, vamos a hablar hoy de un caso real que tenemos de temas de incapacidad, que, por ponernos un poco en situación, cuéntanos, ¿qué sucede en este caso? Bueno, pues muy bien, esto es un procedimiento en materia de seguridad social, que es muy típico dentro de la jurisdicción social, y se trata de una trabajadora que está pidiendo una incapacidad permanente total y sucesivamente una incapacidad permanente parcial, porque había recibido, después de estar en un periodo de incapacidad temporal, lo que se dice habitualmente de baja, había transcurrido un año de baja, luego le dieron una prórroga de 180 días, y en el momento que dicta pasa por el INS, el control del INS, que a partir de los 180 días ya le toca al INS, dicta una resolución en que le pueden dar tres fases. O le dan una incapacidad permanente, o directamente le dan el alta médica, se tiene que poner a trabajar y al no estar de acuerdo con ella, pues la puede recurrir. Y eso fue lo que hicimos. Recurrimos esa resolución dictada por el INS, primero mediante reclamación previa, entonces ahí expusimos toda la argumentación. Luego pasó el tiempo, que son 45 días de silencio administrativo, en caso que no conteste, tienes luego otros 30 días más para presentar la demanda ante el juzgado social. En este caso salió una sentencia que desestimaba la reclamación previa e interpusimos la demanda ante el juzgado social. Entonces, lo primero que hay que ver cuando se presenta una demanda ante el juzgado social, que es ante el INS, ante la Tesorería Institucional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, tenemos que ver primero las contingencias. ¿Qué tipo de contingencias? ¿Por qué? Porque si es enfermedad común, vale, solo demandas al INS y a la tesorería. Pues es accidente de trabajo, que es la otra contingencia, también hay que demandar a la mutua que lleva esta materia y a la empresa. Un poco sobre esto, cuéntanos también un poco qué le sucedía, o sea, que a la trabajadora. Esta trabajadora era una educadora infantil, y tenía varios problemas, tenía fibromialgia, migrañas, cefaleas, también problemas de salud mental, tenía también incontinencia urinaria, y también le habían hecho una carta de despido objetivo por ineptitud sobrevenida, es decir, a raíz de las lesiones en la empresa en la que estaba, que era una empresa de escuela infantil, pues la despidieron. Entonces, a raíz de eso, pues fue por lo que se solicitó una incapacidad permanente total y sucesivamente una parcial. El problema es que en el juzgado social, en este caso era de Madrid, el número 2, que es la sentencia que está aportada, que es del 13 de junio del 22, pues nos dijeron que si bien estaba limitada para estrés y alta demanda cognitiva, pero que sus dolencias eran susceptibles de mejoría, que no estaban agotadas las opciones terapéuticas. Bueno, no desestimaron la demanda. Entonces, lo que estaba diciendo al principio es que tenemos que ver siempre la base reguladora, a ver la que ponemos, que son en enfermedad común, son los últimos 8 años de bases de cotización, que luego se divide entre 112. Luego tenemos que ver también la fecha de efectos económicos, que suele ser el informe médico de síntesis. Y luego también, por supuesto, en un caso total o parcial, también qué tipo de profesión tiene, en este caso educadora infantil. Bueno, una vez sentadas las bases, hicimos el juicio en el sistema de la demanda. ¿Y qué hicimos? Pues interponer un recurso de suplicación. Hacemos el anuncio y luego formalizamos. El recurso de suplicación, que también lo tenéis, pues hicimos varios motivos, en total fueron 5 motivos, 4 por artículo 193b, que es pidiendo una revisión de hechos probados, y el último, el 193c, que es infracción de normas y jurisprudencia. En hechos probados, pues en algunos nos dieron la razón, en otros no. Por ejemplo, pedíamos más lesiones, dijeron que no, que con las que había tenía bastante. Pedíamos la guía de valoración del INS que fuera incorporada, que es donde se ve realmente el tipo de funciones, requerimientos físicos y mentales que requiere este tipo de trabajo. Dijo el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya estaba incorporado dentro de la sentencia, pero sin embargo, en el tercer motivo que pedíamos que pusieran la sintomatología, eso sí nos lo dieron, porque así lo ponía el forense. También nos admitieron que la carta de despido objetivo no estaba metida dentro de los hechos probados, también nos la admitieron, y sobre todo nos dieron el 193c, los motivos que íbamos poniendo, porque entendieron que la trabajadora sí que estaba afectada a una incapacidad permanente total. A ver, ¿por qué nos dijeron que estaba afectada a una incapacidad permanente total? Primero, en cuanto a las lesiones, esto es muy típico del INS,
José María, que enseguida dicen que no están agotadas las terapias, pues las posibilidades recuperadoras, y entonces dicen que no. Entonces lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, por eso para mí es muy interesante, primero que si son definitivas, que para eso están dictadas la resolución del INS, y que si entienden que se pueden revisar, que para eso existe lo que es las revisiones. Entonces lo que tiene que hacer el INS es revisarle, lo que no pueden es cortarle de raíz, después de haber estado 545 días de baja, y decir que no están agotadas las terapias recuperadoras, que es lo que hacen mucho. Entonces eso es un problema que tienen mucho los abogados. Entiendo que todo esto va también un poco encauzado con todo el tema de informes médicos. Sí. ¿Puedes explicarnos un poco cómo va ese proceso? Sí, para construir la prueba documental, pues aportamos todos los informes médicos que tenga relacionados con el caso, y obviamente los que mejoren, porque todos los que sean a favor, pues si yo encuentro alguno que pone que ha remitido o que lo ha mejorado, pues intentamos no aportarlo, porque si no, pues estábamos dando pie a la parte contraria, que en este caso es el INS, pues a decir que ha mejorado y que cómo va a pedir una incapacidad permanente total o parcial. Luego solemos pedir, nosotros por lo menos, un oficio al especialista en medicina laboral de la Clínica Médico-Forense de Madrid, que está allí en el edificio Valdebebas. A veces el juzgado lo admite, otras veces no, nos dicen que como tiene beneficio justicia gratuita, que si no lo tiene, que no te la admiten, tenemos que estar recurriendo en reposición y recordándole al juez que el beneficio, justicia gratuita, la tiene el trabajador por el mero hecho de ser trabajador. Pero entonces me salen por petenera, digo, bueno, como soy yo el que mando, es un tema, yo digo si quiero el informe no, pues lo deja para mejor proveer, que a mí no me gusta, porque es dejarlo para el final, y yo entiendo que con los informes médicos soy yo el que lo valoro. Afortunadamente nos los están admitiendo. ¿Qué es lo bueno de la clínica? Que le sale gratis al trabajador. Pero a veces cuando no nos gusta el informe o está incompleto, pues tenemos que pedir un informe privado. El informe privado, claro, hay que pagar. Y obviamente el informe privado hay que juntarlo al ramo de prueba documental y luego tiene que ir ese médico, por supuesto, al juicio a ratificarlo, a someterse a las aclaraciones que le someta el juez. Entiendo que además es una prueba fundamental, ¿no?, por este tipo de juicios. O sea, sí. ¿Los jueces la suelen ver con buenos ojos? Sí, sí. Sí, la suelen ver porque eso es fundamental. Mira, en un tema de incapacidad permanente son tres temas lo que mira el juez. Primero, las lesiones. ¿Qué tipo de lesiones tiene y en función de especialidad? Segundo, lo más importante para mí, además te lo dice el TSJ, las limitaciones funcionales que produce a ese enfermo esa lesión, qué limitación funcional tiene. Y luego, en tercer lugar, hay que unir las lesiones y limitaciones funcionales con la profesión. No es lo mismo una persona que tenga anquilosis en el dedo y que sea educadora infantil que un pianista. Un pianista no puede tocar, no puede manejar. Y por eso es muy importante, porque a lo mejor hay lesiones permanentes no incapacitantes que si te cortan media falange no pasa nada, pero si es un trabajo estrictamente manual, pues sí que puede afectar. O sea que todo influye, sobre todo en la profesión. Sí, una pregunta que sí que quería hacerte, que además es algo a lo mejor diferente, es ¿cómo vive la persona? O sea, ¿qué trato hay que darle a este tipo de personas que tienen una incapacidad? Porque entiendo que ya es duro tener la incapacidad, a veces esto se demora, no sé si trabajáis un poco muy cercano al cliente, etc. El cliente lo que peor lleva es las dilaciones indebidas, pero es que eso es un mal endémico de la Administración de Justicia que está en todos los medios de comunicación. Y los problemas, y en los temas de seguridad social suele haber retrasos muy abultados. Pero bueno, eso se compensa luego que si sacamos el juicio, claro, aparte de la alegría de sacarlo, ya sea en primera instancia o en este caso, la alegría fue doble porque lo sacamos arriba en el TSJ. Es muy importante que sepan todos nuestros suscriptores que es que luego tiene atrasos, fecha de efectos económicos. Es decir, le van a pagar atrasos, en este caso le pagan atrasos casi por 3 años. O sea, fíjate la cantidad de dinero que consiguió de golpe. Entonces, los atrasos son la fecha de efectos económicos, es el informe médico de síntesis, que es justamente cuando va al tribunal médico. Cuando le va al tribunal médico, que es un tribunal, pero al final solo es un médico, es cuando le mira, a partir de ahí es la fecha de efectos económicos. Eso sí, muy importante. Luego, cuando te hace el cálculo del INS, hay que restar de esa pensión lo que ha cobrado. Si ha cobrado incapacidad temporal, la baja, se le resta. Si por lo que sea ha estado trabajando en otro puesto de trabajo, que no sea este trabajo obviamente que estamos recurriendo, lo mismo. Si ha cobrado el desempleo, también se resta.
pero siempre al final pues va a conseguir pues todos los atrasos. Sí que me da curiosidad un poco que nos cuentes un poco cómo fue la resolución en segunda instancia, como nos has comentado ya como diferentes puntos. Pues mira, el TSJ lo que nos dijo es de la sección segunda del 24 de mayo del 2023, Tribunal Superior de Justicia, Sala Social de Madrid, o sea, enseguida, recién salida del horno, y nos decía que justamente las funciones de educadora infantil, claro que repercutían en su profesión, porque era una educadora infantil, sobre todo en este caso en un grupo de menores cuya edad no superaba los 3 años, de 0 a 3, educadora infantil en maternidad. Entonces, fíjate, para que me lo desestimaran abajo, que requiere una alta demanda cognitiva, decía, entonces que aquí no hacía falta alta demanda cognitiva. El TSJ dijo que sí, que justamente para atender niños entre 0 y 3 años sí que tienen que tener una capacidad cognitiva plena, porque tiene que tener una responsabilidad esa persona de estar a cargo de un grupo de menores cuya edad no supera los 3 años. También decía la sentencia de abajo que bueno, que solo era para cargas de peso y posturas cervicales forzadas y para su trabajo no hacía falta. ¿Qué nos decía el TSJ? Que justamente las funciones de la educadora infantil es justamente acoger niños de corta edad que carga pesos, ¿no? Que sean niños, bueno, un recién nacido son 3 o 4 años, pero ya un niño una niña de 0 a 3, pues llega a 10-15 kilos, y si la tienes que coger, cambiarla, quitarle los pañales, atenderla porque llora, lo que sea, pues también, y la postura cervical es pues la propia postura de atender a los niños. Y también estaba limitada para esfuerzos moderados / intensos, es decir, que era todo justamente lo que requiere una educadora infantil. Bueno, ya por último preguntarte ¿qué consejo le darías a alguien que se enfrenta por primera vez a un juicio de este estilo, de incapacidad? De incapacidad. Bueno, pues lo más importante, atender al cliente y recopilar los informes médicos. Yo siempre recomiendo que sean de salud pública, de la sanidad pública más que de la sanidad privada, porque los jueces y sobre todo los médicos forenses valoran mucho más la sanidad pública, pero vamos, que si ya está con sanidad privada, pues habrá que tener la sanidad privada. Entonces, recopilarlos por especialidades y de forma cronológica, irnos al juicio clínico, a las pruebas diagnósticas y ver qué tipo de sintomatología tiene. Y eso es lo más importante, porque es que si no, sin informes médicos no tenemos. Construir muy bien la carga de la prueba. Y luego, hacerse con un médico privado especialista en medicina del trabajo, o bien pues acudir a la clínica médico-forense especialista de medicina del trabajo, pero eso hay que pedirlo mediante una prueba anticipada ante el juez de lo social. Y es lo más importante. Y luego recabar toda la información del INS, de las resoluciones, ver si la base reguladora está correcta, ver qué tipo de contingencia tiene y el tipo de profesión. Esos son los 4 pilares. Base reguladora, profesión, contingencia y luego el tipo de lesiones que tiene. Esos son los 4 pilares de una resolución del INS. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos comentado tan bien este caso. Y nada, os invitamos a todos a que podáis acceder a nuestra base de datos, a ver el caso y nos vemos en el siguiente. Pues muchas gracias por atenderme y escucharme.